Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta sesión de por la tarde de Intrograph. Y bueno, nada, dejaros con Carlos Coronado y que viene en representación de la ERCI y lo mismo que digo siempre, espero que os guste. Bueno, hola y gracias por la presentación, Fran. Bueno, yo soy Carlos Coronado, yo vengo de Cataluña y es un poco raro, ¿no? Porque vengo de una universidad de diseño a veniros a hablar de videojuegos y en la ponencia pone animación. Entonces, ¿cómo se come todo esto? Es fácil. Para empezar, ¿quién soy? Un poco más a fondo. Yo en primero de bachillerato descubrí que quería dedicarme al desarrollo de videojuegos. Y sin pensármelo mucho, pues así lo hice. Empecé haciendo mi trabajo de investigación de bachillerato, haciendo unos renders de mi instituto y tal. Y luego, poco a poco, pues fui avanzando de alguna manera hasta acabar en ESDI, que es la universidad donde yo estudio ahora, en cuarto, el último año, y donde estoy desarrollando mi proyecto final de carrera, que es un poquito del que vengo a hablar hoy. Porque cuando hablo de proyectos eficientes, hablo de una forma específica de trabajar, que no solo se puede aplicar al mundo de los videojuegos, sino que a todo lo demás. A todo esto, bueno, aquí pone que soy level designer y asset artist, pero esto es mentira. Yo soy desarrollador, a secas. Yo no me considero ni programación, ni programador, ni artista, ni animador. Yo soy desarrollador. Y aparte, escribo en una web que es Zen Games y escribo artículos sobre desarrollo de juegos. Pero no son artículos pensados para que lo lean desarrolladores de juegos, sino que son artículos pensados para que gente que no entiende de desarrollo de juegos, pero que le gustaría informarse o saber cómo están hechas las cosas, pues de alguna manera pueda acceder a ello. Entonces, bueno, una vez acabada esta breve presentación, os voy a presentar el proyecto, ¿no? Cómo he acabado yo aquí. Y si he acabado aquí es por algo, no, yo no tengo enchufes. Y bueno, de alguna forma u otra me lo he tenido que ganar. Y ahora os voy a enseñar el proyecto que estoy desarrollando. Vale. El vídeo que voy a enseñar ahora fue el tráiler que mostramos para hacer un crowdfunding. Lo que enseñamos al público para hacer una recaudación de dinero. Para quien no lo sepa, un crowdfunding es una especie de plataforma en la que tú enseñas tu proyecto o tu idea, normalmente en una fase muy embrionaria, y si a la gente le gusta, pues te da dinero para que puedas acabarlo. Y fue este de aquí. Bueno, en el proyecto este no estoy yo solo, actualmente somos yo y Dani Navarro, que es mi compañero, que se encarga un poco del guión
y el concept art, aunque somos muy multidisciplinares, que eso es algo muy importante a la hora de enfocar proyectos ambiciosos con equipos pequeños. Yo también puedo hacer algo de guión y él también hace modelos o diseño de niveles o da sus ideas a la hora de construir el propio juego, que es algo bastante importante. Entonces, ¿cómo se llega a lo que hemos visto ahora? Pues claro, esto tiene un proceso detrás. Esto no se hace de una semana para otra, incluso tampoco se hace de un año para otro. En este tráiler aproximadamente hay invertidas 4 semanas mías de trabajo de modelarlo todo, los terrenos, las plantitas y hacer el gameplay, y unos 2 años de darle a coco, de pensar. ¿Por qué? Porque un videojuego es un proyecto muy grande. Y cuando haces un proyecto tan grande, o una de dos, o tienes las ideas bien claras, o cuando si empiezas desarrollar, coño, rápido, te pierdes por los cerros de Úbeda. Porque no tienes las ideas claras, porque se te ocurre otra idea que no habías tenido en cuenta antes y es mucho mejor, pero no puedes volver atrás. A esto volveré más adelante. Ahora empezaré un poco por cómo se empieza un juego. Porque un juego, mucha gente, y ¿cuántos de aquí habéis tenido la idea de crear un videojuego, más o menos? Bueno, bastantes. ¿Y cuántos de aquí habéis empezado por el guión? Pues muy mal. Por una sencilla razón. En un juego, lo que hace el jugador es jugar. En una película, lo que hace el espectador es mirar. Ahí lo más importante es el guión. En un juego, lo más importante es el gameplay. Y luego pondré un ejemplo práctico de lo que me pasó por haber cometido ese preciso error. Y que gracias a Dani Navarro, mi compañero de coma, pudimos solucionar. Porque si no, el proyecto no tiraba para adelante. Y era simplemente un problema psicológico con el tema de guión. Vale, esta película, para mí, representa mucho lo que es la primera fase del desarrollo de un juego. Y en una escena en particular, que es esta de aquí. Hola, princesa. Puedes llamarme Dot. Ten, lo olvidabas. Gracias, es para vos. Yo puedo hacer otro. Me gustan tus inventos. ¿En serio? Pues sois la primera. Parece que nada de lo que hago funciona. Esto funciona. Genial. Un éxito. Nunca haré nada de provecho. Yo tampoco. Soy una hormiga real y ni siquiera sé volar. Soy demasiado pequeño. Ser pequeña no es tan malo. Sí que lo es. No lo es. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí, que sí, que Que no, sí. que no, que no, que no. Ya sé, necesito una semilla. Esto. Imaginad que es una semilla. Es una roca. Sí, ya sé que es una roca, lo sé, pero pensemos por un instante que es una semilla, ¿eh? Utilicemos nuestra imaginación. Eso es, ¿veis ese árbol? Mirad, todo lo que ha formado ese árbol gigantesco está contenido dentro de esta diminuta semilla. Solo se necesita tiempo, un poco de sol, lluvia y... ¡Voilá! ¿Esta roca será un árbol? Esta semilla, debéis colaborar, ¿vale? Bien, quizá penséis que no podéis hacer gran cosa, pero eso es porque no sois un árbol aún. Concedeos un poco de tiempo. Sois una semilla. Pero es una roca. ¡Ya sé que es una roca! ¿Creéis que no sé distinguir una roca cuando la veo? Paso mucho tiempo entre rocas. Eres raro, pero me caes bien. La metáfora sería un poco que él es el desarrollador de videojuegos, la roca es el prototipo de juego que tiene, y ella es o una inversora o un usuario cabroncete del YouTube que deja un comentario en el vídeo para flamear, o un troll o algo, ¿no? Y él le dice, no, esto será un juego. No, eso no es un juego. ¿Por qué? Porque para los que desarrollamos juegos, el pan de cada día no son las montañas, los prados, los bosques bien hechos. Eso es el último día de trabajo. Los demás días estamos trabajando con cosas así. Imaginaos que es una cueva. Sí, es una cueva, pero no se ve. O sea, tiene una textura gris plana, no hay piedras, no hay nada. Esto es una cueva para un desarrollador de videojuegos. Esto es una neurona para un desarrollador de videojuegos.
Eso es otra neurona. Y este es el nivel final y eso de ahí es un árbol. Claro, yo te digo que eso es un árbol, tú me dices, no. Pero sí, porque cuando desarrollas un juego lo más importante es cómo se va a jugar. Y en este caso, esta cosa de aquí cumple todas las funciones para que el juego vaya. No voy a spoilear el nivel final del juego por si alguien quiere jugarlo, pero tienes toda la funcionalidad. Todo lo imprescindible para que el juego sea jugable y no el disfraz, porque el resto es el disfraz. Cuando desarrollas un juego, una cosa es el prototipo y después el resto del tiempo, estoy hablando de años, te lo pasas haciendo el disfraz, que es lo más complicado. Y la conferencia de hoy trata sobre todo de cómo paso de este mundo gris dev a un mundo como el del trailer que os he enseñado. Y además, con un hándicap muy grande que tenemos Dani Navarro y yo. Y ese hándicap es este. No somos animadores, ninguno de los dos. Y queremos explicar una historia de un chico que se queda en coma y tiene que encontrar a su hermana dentro de su cabeza para que le perdone por un accidente que tuvo en el pasado y salir del coma. Tenemos que expresar sentimientos humanos complejos como el perdón, la redención personal, la búsqueda, sin animar. ¿Por qué sin animar? Pues porque es tan grande el equipo de desarrollo de un videojuego, es tan grande y se necesitan tantas especialidades que es increíblemente difícil ser tan multidisciplinar. Suficiente que yo, por ejemplo, sé programar un poquito y sé modelar. Y Dani Navarro sabe de guiones y sabe de concepar. Suficiente. Entonces, llegados a este punto, podríamos haber tomado una decisión. Tenemos que hacer caras, no sabemos cómo hacer caras, vamos a intentar hacer animaciones, aunque no sepamos. Cuando ya llevas un tiempo siendo autodidacta, descubres que hacer las cosas cuesta poco, pero hacer las cosas bien, con un mínimo de decencia, cuesta muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente para aprender a animar una cara en condiciones, no al nivel de Heavy Rain, en condiciones para mí es al nivel de, yo qué sé, un juego de Play 2. Costaría muchísimo. Y seguramente acabaríamos con este vídeo de aquí, con algo parecido a lo que os voy a enseñar, que es un vídeo muy famoso entre los desarrolladores de videojuegos, todo se ha dicho. A ver, ¿dónde está? Aquí. Sé que os va a dejar un poco tocados, pero tranquilos que lo voy a volver a poner. Ahora os lo vuelvo a poner y os explico por qué he puesto este vídeo, ¿vale? Es que es interesante la segunda vez porque el movimiento de la papada de la primera parte no te das cuenta, pero la segunda es todavía más espectacular, ya verás. Mira, mira. ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis? O sea, ¿por qué un usuario llamado Collins Sanders ha colgado esto en YouTube? Este es un trabajo final de carrera de un chico que estudia animación en América, y no es coña. Este es su proyecto final de carrera y el profesor le puso un 8. Claro, tiene su puntillo, pero si te piden hacer un ciclo, si te piden hacer un ciclo de animación y haces una grulla, pues ¿qué quiero decir con esto? Que según el criterio que tenga cada uno del nivel de calidad mínimo, pues hacemos unas cosas u otras. Claro, el chaval estaba contentísimo, ¿no? Entregó esto, el ciclo de caminar está, porque el oso camina y es verdad que es cíclico. También le dijeron que lo presentara con varias personas y le puso un fondo con varias personas. Claro, que lo que él no sabía es que el profesor no era bueno. Eso es algo que nosotros como alumnos tenemos que saber detectar. Como curiosidad un poco, deciros que este vídeo se ha hecho muy famoso entre la comunidad de animadores y hay animadores famosos que han hecho tributos. Y el vídeo que os voy a enseñar es de un tío de Pixar. Cosillas que tenemos los desarrolladores, que nos tiramos mucho tiempo renderizando y luego pasa lo que pasa. Entonces,
No somos animadores, estaba claro que no íbamos a hacer un Collins Bear para nuestra niña, porque no. No sé vosotros, pero mi nivel de calidad está bastante más elevado que eso. Y tenemos que animar. ¿Pero cómo animamos? Esto es una imagen del juego. Y aquí vengo un poco a su conferencia. No sé si os acordáis, pero él ha hablado de animación. Cuando él decía, animamos agua, no vamos a hacer que el animador anime el agua trocito por trocito y tal. Se anima, digamos, matemáticamente. Tú al editor le pones unos parámetros y eso te anima. Pero sigue siendo animación, es movimiento. El agua, la lluvia, cuando la niebla viene y se va, cuando una cascada, por ejemplo, o incluso un gigante. Hemos animado a un gigante sin saber hacer ciclos de caminar. ¿Cómo? Luego lo cuento. Pero es verdad, hemos hecho así. Y con las personas hemos hecho lo mismo. Y eso ya será la parte final de la conferencia, cómo hemos solucionado el tema de expresiones faciales. Obviamente, la capacidad que tú tengas de hacer algo te va a condicionar cómo es tu producto. Yo, si hubiera sido programador puro, con algunos toques de arte, no hubiera acabado haciendo este juego. Que me disculpo porque no os he explicado muy bien de qué va, pero el juego es un juego de puzzles, que es una mezcla entre Portal y de Arester. De lo que trata el juego es el jugador está en un mundo, que es su mente, y hay unos sitios en el escenario, como por ejemplo este de aquí, o por ahí hay un campo de flores, que son sensibles. Si el jugador se pone, ocurren cosas. Por ejemplo, siempre que se encuentran unos árboles entrecruzados y el jugador o una bola entra ahí dentro, se activa la niebla. Siempre que el jugador vea un campo de flores un poco brillantes, se activa la noche. ¿Dónde está la gracia? Que en cada uno de estos estados, niebla, noche, lluvia y más, en cada uno de estos estados, el escenario cambia. De noche, por ejemplo, se activan los portales. Este se activaría, este de aquí también. De noche también aparecen objetos que solo existen de noche, que a su vez son objetos que se pueden poner en otros sitios. La niebla hace que se eleven partes la lluvia hace que se eleven partes del escenario. La niebla te ayuda un poco a esconderte de los enemigos. Y así, combinando, haciendo combinaciones en plan noche y lluvia, o lluvia y niebla, o sin nada y solo lluvia, vas avanzando en el juego. Sí, el gameplay es muy minimalista, pero es que era nuestra intención. No queríamos hacer un juego con 1000 opciones, con un inventario, con personajes que se movían, con un montón de enemigos. Queríamos ofrecer un escenario que pareciera infinito, que es lo que hablábamos antes también de la sensación de libertad. El usuario realmente tiene mucha sensación de libertad, pero está muy limitado. Pero a mí no me importa cómo esté realmente. Como desarrollador, a mí me importa cómo se sienta él. Y ese es un poco el objetivo que estamos intentando conseguir con este juego. Crear algo con un gameplay mínimo, pero sin llegar a ser un juego de paseos. Y la verdad es que al final, para la parte final del juego, los niveles ya son bastante complejillos. Entonces, una vez planteado qué sé hacer, te planteas qué quiero hacer. Y llegados a este punto, hay algo que es muy importante, que es tenerte una gran autoestima, porque si no, no hay forma de avanzar. ¿Y cómo te tienes una gran autoestima? Cumpliendo metas. Si tú ves que eres capaz de ir cumpliendo los retos que te vas planteando, cada vez te vas a plantear retos mayores. Coma no ha crecido de la nada. Cuando os he dicho que empecé haciendo mi trabajo de investigación de bachillerato sobre el 3D de mi escuela, yo empecé ahí. O sea, el camino hasta llegar a aquí, donde estoy ahora, por ejemplo, empezó ahí, paso por paso. Primero esto, que me da vergüenza ajena ahora, lo del bachillerato, digo. Luego un amigo me pidió que le hiciera un modelo para un mapa. Luego me atreví a hacer un mapa para el Left 4 Dead 2. Luego hice Barcelona del Left 4 Dead 2. No sé si alguien de aquí lo conoce. ¿Lo conoces? Pues también, Dani Navarro también hizo Barcelona, y Emilio Raya, que es aquí de andaluz. Y una vez Barcelona no es un juego, sino es una ampliación para otro juego, pero era bastante grande, muy ambicioso. Y una vez acabado Barcelona, y dije, pues me siento con fuerzas para hacer un juego. Pero yo, saliendo de bachillerato, no me sentía con fuerzas de hacer un juego. He tenido que ir adquiriendo esa digamos, autoenseñanza, por así decirlo. Llegados a este punto, aparecen las barreras, que son los límites. Que es decir, no puedo pasar por aquí porque no sé. Entonces, cuando no sabes hacer algo, como nos ha pasado con nosotros con la animación, ¿qué hacemos? ¿Tengo tiempo para aprender? Si es que sí, perfecto. Si es que no, haces un reset y vuelves. No sé hacerlo. Pues ¿qué hago? Pues tomo un atajo, pues tomo otro camino.
Y esto es lo que voy a ejemplificar ahora con esto de aquí. Vale. Bueno, este es uno de los primeros puzzles del juego, que es un mar plano. O sea, el jugador camina, esto es arena, solo que como está plano y tiene una fina capa de agua, se refleja todo. Y la gracia de este puzzle es que lo que existe en el reflejo no es lo mismo de lo que existe por arriba. El jugador debe llegar al espejo este y si se fija en la realidad está cortado, pero si se fija en el reflejo existe. Claro, yo cuando empecé esto digo, uy, aquí es que hay que meter un streaming de otro nivel aparte para ponerlo todo que encaje, porque claro, no puedes decirle a un motor que refleje algo que no existe. La función de reflejar es reflejar y punto. Entonces había que esconder el reflejo de verdad, una cosa técnica muy difícil de hacer y además de muy difícil de hacer, muy pesada y poco gratificante. La solución. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos solucionar esto unos diseñadores de palocotillo? ¿Cómo falsear un reflejo? No, pero en los videojuegos no son renders. O sea, un videojuego son 30 o 25 renders por segundo, es diferente. No puedes hacer trucos con la CPU y temas así. Sí, exacto. La arena no refleja, la arena a medida que te alejas es transparente y esto que veis aquí es geometría de verdad puesta hacia abajo. Es feo, es cutre y funciona muy bien. ¿Qué problemas hay? Claro, todo en este mundo tiene algo bueno y algo malo. ¿Qué problemas hay? Para empezar, si yo pongo el sol lateral, obviamente el sol mancharía así también, mancharía la sombra de aquí. Solución, como es el principio del juego, un amanecer. ¿Dónde se sitúa el sol en un amanecer? En 90 grados. Si yo tengo el sol en 90 grados, no tendré problemas de luces. Y esto era una barrera, porque no sabemos hacer reflejos, y mediante un poco de creatividad mental, de darle, por eso os he dicho lo de los 2 años, yo esto lo tenía en mente, pero no sabía hacerlo hasta que un día se me ocurrió en plan, puede hacerse así. Hice la prueba y sí que se podía hacer. Y se hizo. Y esto es algo muy gratificante que en ESDI, sobre la universidad donde yo estoy, porque en la universidad yo estudio diseño audiovisual, que es sobre todo diseño de vídeos y diseño enfocado al mundo del videoarte. No he aprendido nada de videojuegos en esta universidad, pero sin embargo es donde más he aprendido a hacer proyectos, con diferencia, pero con una diferencia brutal. Porque me han enseñado precisamente a darle más importancia a la parte conceptual. A todos nos pasa que tenemos una idea y lo primero que queremos hacer es plasmarla. Y lo que hay que hacer es un poco Tienes una idea, dale un poco más de vuelta, madúrala. En mi caso fueron 2 años de madurar la idea, que quizá me pasé un poco. Pero es importante hacer el proceso. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Bueno, esta es otra imagen de tal. Y entonces ahora os voy a explicar en qué consiste la modularidad. Porque claro, a mí me gusta salir. Y eso significa que que cuando desarrollo intento hacer las cosas lo más eficientes posibles. ¿Qué quiere decir? Que lo poco que haga, hacerlo muy bien. En vez de hacer muchos modelos, pero a un nivel no tan alto. En realidad no es trabajar poco, porque siempre acaba pasando lo mismo, que tú te planteas que voy a hacer esto, 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 y acabas haciendo mucho más. Esto es mentira, pero si ya vas con la otra mentalidad, el trabajo se te multiplica por 10. Y ahora os voy a poner un ejemplo de esta forma de trabajar. ¿Alguien puede hacer una estimación de, por ejemplo, la zona... Ay, esto se ha abierto el prototipo, perdón. La zona del vídeo en la que han salido los campos, estos campos de aquí, ¿vale? Con las flores, la erosión de fondo, estos campos de aquí. ¿Alguien se puede hacer una estimación de cuántos componentes componen esta escena, más o menos, la base?
Componentes me refiero, por ejemplo, a hierba, o a la montaña, al árbol, individualmente, no copias. De lo que es simplemente el terreno, ¿eh? Más o menos. ¿Eh? 4. 4. Simplemente 4. Y con esto ya tenemos hecho un paisaje entero. ¿De qué forma? ¿Y qué 4? Sin tener en cuenta detallitos como las flores, ¿vale? Solo la hierba, lo principal, vamos, solo la base. Luego hay que añadirle riqueza visual al asunto, eso está claro. Pero solo la base son un modelo de hierba, que es un chunk, que se le llama en los videojuegos, que es un metro cuadrado de hierba, que se repite por todo el terreno y la pintas como si fuera un pincel. Hay pinceles para pintar modelos en los motores de videojuegos. Y luego, aparte de eso, tenemos esta textura de aquí, que es una textura en blanco y negro. Inciso, de Photoshop, ¿cómo vais? ¿Más o menos? ¿Habéis tocado alguna vez? Sí, vale. Es una textura de hierba, blanco y negro, normalita, tileable, que quiere decir que se repite por todos los lados, ¿vale? Y una textura de tierra para las zonas marrones. Y esto pintado, pero decís, pero si esto es en blanco y negro y ahí tenía color. Pues el color se le da, por ejemplo, con un mapa enorme, una textura enorme que se proyecta sobre todo el terreno, que es lo que le da la gracia esta de por ejemplo, las erosiones, que te va a indicar las zonas marrones, va a poner distintas tonalidades de verde. Alguien podría haber hecho, en vez de esta técnica, que para mí es muy buena, podría haber utilizado 15 texturas, una de hierba, otra de hierba más clarita, otra de tierra más clarita, otra de tierra con un poco de hierba, otra de hierba con un poco de piedra, e ir haciendo. Y aún así no sería tan eficiente como este porque este mapa de aquí te permite un poco darle más variedad visual en la distancia. En la cercanía lo que el jugador ve son estas texturas manchadas del color de esa imagen grande y en la lejanía ve la imagen grande. Y con esto se hacen todas las montañas, por ejemplo. A esto me refería cuando digo trabajar poco. Vale. Más ejemplos sobre esta forma de trabajar. Ahora os he contado uno positivo, ahora os voy a contar otro positivo donde la cagamos. Vale. En coma tenemos ríos, que son estos ríos de aquí. Ahí tenemos varios. Este, por ejemplo, pues tiene cascaditas y baja desde lo alto de la montaña. Y esta imagen la he puesto por una cosa muy sencilla. Cuando tú haces videojuegos no hace falta que todo se vea bien. Solo hace falta que se vea bien desde el punto de vista del jugador. El jugador empieza aquí y acaba aquí. Los cortes estos no los va a ver. Esto hay que aprovecharlo también, hay que saber aprovecharse de esas cosillas. Y por eso, vuelvo a lo de antes, es importante trabajar con cierta previsión de lo que vas a hacer. Yo ya sé que el jugador no va a poder ver por ahí y por lo tanto ya me hago el mapa este con las montañas, con el generador de terrenos que tenemos, ya las hago para que caigan todas en valle y tapen la visión y no se vean estas cosas de aquí. De esta manera, en estos ríos fue un fracaso. ¿Por qué? Porque se necesitan muchísimos assets para representar esa cascada de ahí. Y sin embargo, más adelante hicimos otro río que cruza un bosque, que es este río de aquí. Y este río es simplemente uno. Cuando digo asset me refiero a cosa. Ahora os lo entenderéis mejor. Es que es un poco abstracto el concepto. Puede ser desde un árbol hasta un material, una planta, lo que sea, una partícula, lo que sea. Y en el caso del río, simplemente un modelo que se extiende más o menos y tiene pues una textura de agua que corre, pero agua quieta, agua tranquila. Solo la diferencia entre querer hacer un río con agua tranquila o un río con cascadas y agua un poco más movidita, que tampoco estamos hablando de un torrente como los de Skyrim, solo la diferencia de eso, la cantidad de trabajo se te puede multiplicar por 10. Este río fue una tarde y el que os he enseñado antes, este río de aquí, aquí hay por lo menos invertida una semana y media. Y a mí personalmente me gusta más el río del bosque. No sé vosotros, pero a mí el río del bosque me gusta bastante más. Joder.
Vale, ahora os enseño por qué. Uy, no se ve la previsualización. Vale, ya sé por qué sale eso. Si me están viendo ciertas personas por el streaming, me van a matar. ¿Veis? Esta es la cascada funcionando. ¿Vale? Una cascadita normal, con sus aguas, sus reflejos, sus esquichos, sus rocas que provocan esquichos, etcétera, etcétera. ¿Veis? Más o menos. Eso hay que hacerlo individualmente. Y esto de aquí es solo la cascada, ¿vale? Aquí he eliminado todo lo demás y me he concentrado solo en hacer la cascada. Veis que hay muchos elementos. En el siguiente vídeo que os enseñaré os los pondré por separado para que se vea bien claro. Vale. Aquí lo tenemos todo separado. Por un lado tenemos un material opaco como de agua cayendo que se pone en el fondo para crear como una especie de subcapa de agua y que tenga un poco de volumen la cascada. Por otro lado está el material del río y el modelo del río. Por otro lado es otra cascada que se pone encima de esta que tiene un poco de distorsión para que dé la sensación de que el agua distorsiona lo que hay detrás. Luego tenemos las partículas que caen para darle más sensación de cascada. Luego hay otras partículas que se desplazan así para... Todos sabéis, cuando hablo de partículas sabéis más o menos de lo que hablo, ¿no? Vale. Otras partículas que se ponen arriba del todo de la cascada, que son las que confieren ese toque como que el agua está fluyendo rápido entre las rocas. Luego tenemos otras partículas de esquichos, que es cuando el agua llega aquí, que provoca las ondas circulares. Y luego otra partícula adicional, que aquí debería ir una roca, que es el agua chocando contra una roca y aquí que se dispersa. Para hacer una cascada. Obviamente en las demás es una repetición de esto, pero hay que hacerlo. Y sin embargo, para el río del bosque sería solo esto de aquí. Y además sin elevaciones ni nada, lo que hace que sea todavía mucho más fácil de modelar. Vale. Ahora voy a volver un poco, ya os he dicho que soy bastante desordenado y voy a ir saltando, al tema de la animación. Esto era animación también, es cierto, pero ahora voy a volver a la animación de la hierba. En el juego hay un punto en el que tenemos un tornado. Y ese tornado crea viento. Una manía que tienen los tornados, no sé. Y en el sitio donde crea viento hay hierba. Y esa hierba tiene que animarse. Obviamente, como él ha dicho, no vamos a animar la hierba una por una. Eso sería morirte 3 veces. Y además, se puede animar matemáticamente esa hierba mediante una función. De los que hay aquí, ¿cuántos estáis interesados en matemáticas? Porque si hay muchos lo explico y si no, voy un poco saltando. Vale, perfecto. Voy saltando. Básicamente, lo que hay que conseguir es algo parecido a esto de aquí. Bueno, esto es lo mismo, pero aplicado al mar. Espérate. Esto de aquí. ¿Vale? Este es el tornado. Joder, ¿dónde está la hierba? Es que se veían las previsualizaciones. Vale, aquí está. ¿Veis, no? La hierba cómo se mueve, cómo tiene una salsilla. Esto es muchísimo más difícil de hacer de lo que parece. Por una sencilla razón. Una única y sencilla razón. En un videojuego, os lo he dicho antes, ¿cómo hemos hecho los campos? Hemos cogido un solo modelo de hierba y lo hemos repetido infinitamente. ¿Qué pasaría si yo cojo un solo modelo de hierba con efecto de viento y lo repito infinitamente? Quedaría muy satánico. Porque toda la hierba, la que está aquí y la que está a 1 kilómetro, se mecería con el viento a la misma vez. Harían todos así, como si fuera
el baile del Michael Jackson, todos a la vez, una coreografía de hierbas, todos así, luego todos así, luego todos así, y a la vez. El viento no se comporta así, el viento es más caótico, tiene más ruido, que se llama. ¿Cómo se soluciona esto? Pues para solucionar esto se utilizan funciones que le diga un número random a cada hierba. Esto se anima mediante funciones sinusoidales, y si tú a la curva de la hierba, del sinus de la hierba, le dices que tenga un desfase, pues todas se animarán de forma manera. Pero claro, necesitamos una manera de decirle que cada hierba tenga un desfase sin decirle a cada hierba asignarle un número cualquiera. Tenemos que conseguir que esa hierba se asigne un número cualquiera automáticamente. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros, la que encontramos más útil fue usando esto de aquí. Estas son unas funciones esto es la función que le envía a esto que se tiene que mover con el viento. Genera estos patrones de aquí. Imaginaos, esto funciona así, RGB, X, Y, Z. El verde le dice que se meza hacia la izquierda, el rojo hacia adelante, y esto lo vamos rotando, la imagen esta, y la vamos paneando, esto está como animado, y eso es lo que provoca que se mueva. Y para conseguir la aleatoriedad, se consigue, fijaos, todo esto es para animar una hierba. Pues se consigue mediante uno de estos dos grupos de aquí. Da igual porque según la hierba que quieras es una o la otra. Y se consigue diciéndole que multiplique la fase de la onda por la posición de la hierba. ¿Qué pasa? Que como cada hierba tiene una posición única, pues tendrá una animación propia. Y es una manera efectiva, si no me equivoco, porque aquí andamos un poco a ciegas, de tener números random en un videojuego, pero siempre tienes que ingeniártelas, porque en un videojuego, cuando se desarrolla un videojuego, siempre se trata sobre el ingenio, por una sencilla razón. Los diseñadores de niveles y los desarrollos de videojuegos en general somos todos unos mentirosos. Hacemos mundos para que los jugadores se los crean, pero ambos sabemos que es mentira, que eso no existe. Solo que hacemos un trato con el demonio, por así decirlo, para que se olvide. Y el trato que hacemos, ¿qué es? Inmersión. Si el jugador está inmerso en el juego, se va a olvidar de que eso es un juego y disfrutará de la historia. ¿Cuál es el juego más inmersivo que habéis jugado? Muchos seguramente estáis pensando en el Skyrim. Y es un juego que tanto las texturas como los modelos y tal, si las ve un desarrollador, la verdad, no valen mucho. No es difícil de hacerlo del Skyrim, pero tiene mucha cohesión. Y eso es algo que solo se aprende si tu proyecto tiene una idea detrás y tiene una maduración. Como veis, siempre todo gira la misma idea. Cohesión, madurar, pensar, fase conceptual. Pero aún así, esto es lo que acabo de decir, aún así siguen habiendo problemas. ¿Sabéis qué es un bug en un videojuego? ¿Os los habéis encontrado? Muchísimos, ¿verdad? No es culpa del desarrollador. O sea, sí, es culpa del desarrollador, pero tened en cuenta que si os habéis encontrado 3 bugs, cuando ese juego llevaba un año de desarrollo, seguramente ese videojuego tenía 5.000 bugs. No os estoy diciendo que tengáis que dar las gracias por solo haberos encontrado 3 bugs, pero no seáis tan crueles con los foros y esas cosillas cuando os encontráis un bug. Pero aún así, hay otra forma mayor de evitar que un jugador se encuentre un bug, que es convirtiéndolo en un feature. ¿Qué quiere decir? En una mejora. ¿Cómo conviertes un bug en una mejora? Bueno, yo os pongo un ejemplo de Coma, el juego que estamos desarrollando. Antes os he dicho que hay objetos que solo existen cuando es de noche. Claro, esos objetos son bolas. Las bolas, como el viento tiene sus manías, pues las bolas tienen las suyas, y la manía de una bola es rotar y caer hacia abajo en una pendiente. ¿Qué problema teníamos? Que si el jugador dejaba una bola de estas luminosas en una pendiente y luego desactivaba la noche, o una de dos, o parábamos la bola en seco y luego se fundía, y luego cuando aparecía ahí, o aunque la bola desapareciera, que su física se conservara, y cuando el jugador volviera a activar la noche, la bola se encontrará abajo del todo. Obviamente, desde el punto de vista de gameplay, esto no es muy efectivo, porque si tú estás resolviendo un puzzle, dejas la bola en un sitio, luego vuelves y no está, ¿de quién es la culpa? ¿Del jugador? Sí. No, la culpa es del diseñador de niveles, que no le ha ofrecido el feedback suficiente para saber dónde está esa bola, porque no le toquen las cosas que tiene el jugador.
y las ha hecho suyas, ¿no? Si ha movido algo, déjaselo donde está. Y el problema que teníamos era que al dejar la bola donde estaba, la bola al empezar a fundirse se quedaba parada en seco y quedaba feo, porque si dejaba al jugador la bola en una pendiente, se fundía, pero cuando empezaba la bola caía, se quedaba quieta y se fundía. Y dándole vueltas dije, pues si se pueden hacer puzzles con esto. Claro, imagínate, por ejemplo, que hay una rampa, así, la bola nace aquí, va cayendo y tienes que conseguir que la bola caiga entre estos dos agujeros. La única manera que hay de que caiga entre estos dos agujeros es quitándole la inercia cuando está aquí. Y cuando está a punto de caer, la bola cae. Si no, seguiría con la inercia y cruzaría la rampa. Más o menos ha quedado claro el ejemplo. Sí, es que es un poco visión espacial y tal, no, yo que no me explico muy bien. Pues así convertí el bug de la bola en un puzzle. Que un puzzle, en un juego de puzzles, se entiende que es una mejora. Os sorprendería la cantidad de veces que se hace esto en el desarrollo de un videojuego. No es casualidad que no se puedan tirar portales dentro de portales en el Portal 1 y en el Portal 2, sí. Vale, y ahora el ejemplo clave básico de todo. He empezado hablando de las animaciones faciales. Este es un personaje que diseñó Dani Navarro para que no se tenga que animar facialmente. Es un humanoide con una raja en la cara y cuando habla, la raja se ilumina y se desilumina. Un poco como hacen con Portal con Whitley, pero a un nivel muchísimo más inferior, porque Whitley tiene apariencias humanas. Claro, la hermana del jugador también está hecha así. Y a mí se me ocurrió la genial idea de decir, pues ya que estamos haciendo esto así, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y teníamos un problema de presupuesto. Y ese problema de presupuesto se llama dobladores. No tenemos suficiente presupuesto como para contratar a varios dobladores. Tendría que hacerlo todo el mismo. Claro, a ver, una hermana que la doble, un tío maduro, pues no queda muy bien. Y entonces, ahora mismo, una de las partes del juego, cuando el jugador se encuentra a la hermana, resulta que la rescata, ¿no?, de donde está y está deseando de pedirle perdón a la hermana por X razones. La hermana le habla al jugador y le habla al jugador con la voz del jugador, con la voz de hombre maduro. Y claro, el personaje protagonista del juego dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me hablas con mi voz? Y la hermana le dice, porque hace tanto tiempo que morí que ya no te acuerdas ni de mi voz ni de mi cara. Por eso tampoco tengo cara. Esto es algo que emocionalmente puede chocar y más si habéis tenido un familiar que ha muerto y os ha pasado esto, como en mi caso personal. Pero en realidad esto es así y la hermana tendría que decir, no, tienes tu voz, tengo tu voz porque no había presupuesto. De una limitación hemos sacado valor. Si hubiéramos tenido suficiente dinero como para, digamos, contratar a una dobladora niña o a alguien con voz de niña decente, esta idea ni nos lo hubiéramos planteado. Por eso muchas veces el estar limitados, el no tener los medios suficientes, es un punto positivo dentro de un proyecto, porque te hace buscar alternativas. Y cuando se trata de buscar alternativas, no hay una cosa mejor que estar bombardeado culturalmente. Y sí, es la Belén Esteban, y ahora explicaré por qué. Sí, pero me la dejo para el final, ¿vale? Me gusta acabar la conferencia hablando de Belén Esteban. Bueno, aquí os pongo personalmente, Dani también tiene sus referentes culturales, pero los míos básicamente son La Torre Oscura, que es una saga de libros. ¿Alguien ha leído La Torre Oscura de por aquí? ¿Nadie? Muy mal. Y Explosions in the Sky, que es el grupo que hizo el grupo de la música del tráiler, vamos. Me inspiró su tipo de música. Y yo soy metalero, mucho. Yo soy muy rockero. Bueno, sí es por rock y tal, pero digamos que no es lo mío. Pero como soy abierto culturalmente, que me gusta impregnarme de todo, pues surgió la idea. Y La Torre Oscura, bueno, por esta foto os lo podéis imaginar un poco, ¿no? El paisaje surrealista, el sol aquí y una torre aquí. Algo pasa. Es un poco la idea de Coma, presentar paisajes que sean realistas, pero que no acaben de encajar. ¿Y Belén Esteban por qué? Porque seguramente, si personajes como Belén Esteban no existieran, yo tampoco me habría planteado hacer un juego de este tipo. No habría necesidad.
¿no? Si ya estamos bien suplidos de productos culturales de calidad, ¿para qué? Pero abres Telecinco o abres lo que sea y ves, no me sé los programas, Sálvame, El Tomate, La Esteban, El Paquirrín y tal, te choca, ¿no? Y un poco hay que ser guerreros en ese sentido. Y ya para acabar, me gustaría comentar la inclusión de Dani Navarro en este proyecto, la gran aportación que él hizo, que fue principalmente. El Coma antes era un juego en el que estabas en un laboratorio tipo el show de Truman y controlabas el calor y el frío y con eso pues deshacías o hacías icebergs y con eso resolvías puzzles que eran bastante similares a los presentados. Y la gracia, yo estaba obsesionado con la idea del laboratorio secreto lleno de agua y además pensé que, o sea, esto es verídico, yo en esta libretita apunto todas las ideas, ¿vale? Esto es el laboratorio. Fue de las primeras ideas que tuve. Y me obsesioné con esta idea. Y además me obsesioné en ponerlo del revés. Y había unos generadores de gravedad que lo aguantaban todo arriba. Y el final del juego era muy impresionante porque el jugador se cargaba los generadores de gravedad y la sensación dentro del juego es que el agua invadía el cielo. Un Moisés, pero a lo grande, vamos. Y lo llegué hasta incluso a desarrollar. O sea, esto está desarrollado. Está hecho el efecto en Unreal Engine del agua. ¿Qué pasa? Que llegado un momento del proceso de desarrollo del juego, dije, oye, ¿y si pudiera cambiar también el día y la noche? Sí, encajaría, ¿no? Un laboratorio secreto, una cúpula, sería fácil. Pero, ¿y si hubiera objetos que solo existen de noche? Y os aseguro que esto de que haya objetos dinámicos, que solo existan dinámicos, que el jugador puede coger y controlar, que solo existan de noche, es el 50% de Coma, de los puzzles de Coma. Ahí hay un montón de mini mecánicas implícitas, como activar algo en la lejanía o algo parecido. Tiene mucho potencial, pero no podía hacerlo porque era un laboratorio secreto y por muy laboratorio secreto que fuera, si no había magia no podía aparecer y desaparecer un objeto porque sí. Y me obsesioné, me obsesioné y me obsesioné y llegó a un punto que estaba abatido. Y por eso os he dicho que nunca tenéis que hacer el guión antes que el juego en sí. Porque algo del guión, que todavía no era ni guión, que era simplemente la ambientación, todavía peor, me estaba limitando el potencial de mi juego, el potencial de nuestro juego. Y entonces vino Dani Navarro y hizo a tomar por culo. Se cargó todo lo del laboratorio secreto y dijo, planteemos un personaje que está en coma. En un coma, como si fuera un sueño, no hay límites. Es la imaginación humana. ¿Pero por qué un coma? Porque queríamos que el jugador... No queríamos hacer el típico juego de, oh, sí, estás en un sitio fantástico, que pasan cosas raras y luego te despiertas y todo era un coma o un sueño. En este juego el jugador sabe desde el principio que se ha quedado en coma y su objetivo es salir de él. Es bastante más complejo que eso, pero bueno, esta es la idea. Y con esto un poco finaliza ya mi ponencia. Veo que he ido bien de tiempo, Fran. Así que, bueno, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, yo encantado de responderosla. Bueno, felicidades. Y mi pregunta es sobre el tema del guión. ¿Te refieres a todo tipo de proyectos de videojuegos en general o también depende del tipo de videojuego y género, a lo mejor puede cambiar la preferencia? Hablo siempre de juegos de puzzles, de juegos de acción, pero si vas a realizar una aventura gráfica, vamos, es más importante tener la historia bien ligada que tener, un guión que te estorbe a la hora de desarrollar una zona del gameplay, ¿no? Y personalmente yo creo, sé que hay gente que opina diferente de mí y supongo que las dos opiniones son válidas, pero yo creo que en todos los demás géneros, porque la aventura gráfica es historia por excelencia, pero yo creo que en todos los demás siempre hay que primar más el gameplay, que al fin y al cabo es lo que va a estar haciendo el jugador, el 80 o 90% del tiempo sobre el guión, sin ningún tipo de duda. ¿Fran? Vale, yo no soy informática, o sea, no entiendo muy bien cómo funcionan los videojuegos porque yo me dedico al 3D, pero de película. Cuando yo te había dicho lo de la escalera, que por lo visto habías clonado la simetría, la habías puesto, la geometría la habías puesto abajo,
Cuando decía lo del sistema de render, me refiero a que hay sistemas de render en que tú puedes ocultar la cámara, la geometría, pero las refracciones y reflexiones se pueden ver en el agua y es de animación, son renders de animación. No sé lo que utilizáis en videojuegos, la verdad. Con Maxwell, por ejemplo, se puede, y con V-Ray, la verdad, supongo que también. Y lo que voy a decir ahora es la gran diferencia entre los videojuegos y los renders como V-Ray o Mental Ray o cualquier sistema de render. Poner dos cámaras en V-Ray, bueno, quizá tarda un poco el doble en renderizar, ¿no? En V-Ray no es un problema porque estás generando un fotograma que luego se va a quedar y tal y así. En un videojuego, en el cine, has hecho cine, sabes que son 25 fotogramas para que eso tire. En un videojuego lo mismo. Necesitas No, es que yo tengo esa alarma y me ha asustado. Necesitas 25 fotogramas por segundo para que eso funcione. Y si en un videojuego un jugador en cada fotograma puede elegir lo que quiere, ¿qué significa? Que por narices se tiene que generar cada fotograma al tiempo. Por eso cuando juegas un videojuego el ordenador se pone a toda pastilla y se calienta porque está trabajando a tiempo real. En V-Ray, si haces eso de poner dos cámaras, el tiempo es el doble. Si pongo dos cámaras en un videojuego, también será doble la capacidad que necesita para renderizar. ¿Qué quiere decir? Que en vez de irme a 25 fotogramas, ya me va a 12,5. 12,5 ya no es creíble el movimiento. Entonces hay que hacer trucos. Cuando digo que los desarrolladores somos unos mentirosos, es que es verdad. Lo falseamos todos. Las arrugas de la cara de antes, nosotros lo haríamos con un normal map. Un normal map es una ida de olla que ha sido la base de esta generación y va a ser la base de la generación que viene, pero básicamente dice que tú tienes una superficie y tú le aplicas un mapa en los que los píxeles no son píxeles, sino que son vectores, y cuando les da la luz se comporta de diferente manera en función del píxel, que es un vector, que tenga asignado ese trozo del normal map. Y con eso se han simulado en esta generación todas las arrugas de la ropa, la cara, detalles de los escudos, la rugosidad de los tochos, todo. Es mentira, no existe. Es una luz que lo falsea. Pero hasta que yo no lo he dicho, pensabais que existía de verdad. Pues no, las arrugas de la ropa de los personajes no existen. No son los padres, sino que son los normal map. Desde internet nos han preguntado qué motor gráfico usáis y que si seguramente sea un Unreal Engine. Sí, Internet, efectivamente, es un Unreal Engine. Estuvimos mirando entre Unity y Unreal Engine y lo único por lo que nos decantamos por Unreal Engine fue por el gestor de terrenos. No sé si quien lo ha preguntado es desarrollador o no, pero la única cosa que me hizo decantarme por Unreal fue una herramienta para hacer terrenos que, sin entrar en mucho detalle, lo que hace es que el terreno, la geometría del terreno, a medida que tú te alejas de un sitio, ese sitio tiene menos detalle, de tal manera que la malla no es fija, la malla se va como transformando a medida que te alejas. Y claro, el juego está lleno de terrenos grandes y eso nos interesaba muchísimo. Y hacer eso en Unity hubiera sido pues, un quebradero de cabeza. Pero si Unity hubiera tenido esa herramienta o alguien hubiera desarrollado una herramienta similar para Unity, yo lo hubiera hecho en Unity seguramente. ¿Qué pasaría si me modelas con un normal map, un cocodrilo, y luego yo me fijo en la sombra? El cocodrilo se modelaría se modelaría y el cocodrilo tendría sombra, pero la sombra que genera el normal map no es la sombra del cocodrilo, sino sería, por ejemplo, la sombra de esta arruga de aquí. Estos serían 6 polígonos y aquí otros 6. Aquí un edge loop, bueno, geometría. Y el normal map lo que te genera es este detalle. No te fijas, pero si no está, no te crees tanto. Tradicionalmente esto ya se ha falseado. Las sombras estas se pintaban directamente en las texturas de los personajes y tal, en los videojuegos. Pasa que un normal map ya es otro nivel, ¿no? Porque la sombra depende de la luz. Pero bueno, que se falsea muchísimo todo. ¿Y por qué un cocodrilo?
Si tú utilizas engañar a la percepción con luz, que se hace de toda la vida, te pueden pillar. Si tú utilizas, como hacemos todos, una textura para utilizar, o sea, para simular un bollo en una pared y te pones en el lateral, ves que no lo hay. Entonces, hay ciertos momentos en los que puedes engañar y hay ciertos momentos en los que no vas a poder. Esto sí. No, pero en la silueta sí que fallaría. No, en la sombra y en la silueta. Tú ves el normal, tú ves si esto es una arruga y tú lo ves desde aquí y el fondo es blanco, el normal map lo ves, pero la silueta no tiene la rugosidad de la raya. Bueno, tú esto lo sabrás igual que yo, supongo. Vale, yo por ejemplo en Unity sé que se utiliza modelos LOD, Level of Detail. ¿En el motor gráfico que estáis utilizando también se puede utilizar? Sí, y es la base de todo. Y además, en Unity yo no he llegado a investigar hasta tal punto, pero en UDK, por ejemplo, los LOTs los puedes importar tú. En el caso de los árboles los importamos nosotros porque el LOT es un plano mirando a cámara y es algo especial. Pero sí, los planos mirando a cámara los habéis visto 1000 veces y os habéis pensado que tienen volumen. Pero también tiene una herramienta que te genera los LOTs automáticamente. Un LOT, para entendernos, es un modelo que cuando tú estás lejos, por ejemplo, la mesa esa estaría modelado con, bueno, tiene como unos recovecos, ¿no?, que están de un marrón más oscuro. Si yo estoy lejos, esos recovecos cuesta apreciarlos, ¿no? Pues para ahorrar recursos, por lo que decíamos antes de que un videojuego utiliza muchísima potencia en poco tiempo, lo que se hace es se sustituye ese modelo por otro que tenga menos geometría. Y se hace el cambio, pero como estás lejos, lo sigues viendo bien. Y UDK tiene un sistema para decir, quiero un LOT con un error de píxel de tal y a esta distancia, que es muy potente y no suele fallar. Pero bueno, con las cosas automáticas ya se sabe. Nos preguntan de nuevo desde internet si los puzzles la idea la teníais desde un principio o se fueron añadiendo poco a poco. No, para nada. Los puzzles es lo primero. O sea, antes de todo lo demás van los puzzles. Porque es lo que al fin y al cabo va a tener que hacer el jugador. Y es un juego con un ritmo muy lento, ¿eh? Como no sé si se ha podido apreciar ya. Es un juego que si el jugador va a pasárselo rápido y pim pam, no es divertido. Porque además los puzzles son puzzles que recompensan al jugador que se queda quieto. Y esto me ha sorprendido porque he visto a gente jugando, haciendo playtest, y pasa de verdad. Bueno, pongo el tráiler, ¿alguien ha preguntado? Vale. Bueno, pues lo siento. El tema es que sí, los puzzles es lo primero. Los puzzles es el prototipo y los puzzles es eso marrón y grisáceo que enseñan al principio, pero esto es una roca y no, es un árbol. Eso es, la roca esa serían los puzzles. Lo primero de todo, sin duda. Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, vamos a cerrar la charla de Carlos y nada, darle las gracias por habernos dado esta más que interesante conferencia.